El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 10. El reino de los cielos, la esencia de quienes han de entrar en él. Tercera parte. Cuarto, tienen hambre y sed de justicia. Esta es la cuarta característica de los ciudadanos del reino de los cielos: tener una necesidad insaciable de justicia. Pero esta no es la justicia pregonada por el mundo. Los gobiernos de la mayoría de los países del mundo se caracterizan por tener distintas ramas del poder público, y una de esas ramas es llamada rama de la justicia. Sin embargo, aunque en muchos casos los funcionarios encargados de esa rama del poder se esfuerzan por ser justos, no es fácil encontrar en la tierra un sistema de justicia que sea verdaderamente justo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el hombre, en su naturaleza pecaminosa caída, es injusto y nadie puede dar de lo que no tiene. Si el hombre en su naturaleza es injusto, no se puede esperar de él ninguna justicia. Romanos 3, versículos 10 al 18, habla al respecto de la justicia humana. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañaron. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Veloces con sus pies para derramar sangre. Destrucción y desdicha hay en sus caminos, y no han conocido el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este pasaje afirma terminantemente que el hombre no es justo y que en sí mismo no puede tener ni expresar la justicia, porque en verdad solo hay un ser justo en todo el universo: Dios. Solo Dios es recto, correcto y justo. La justicia es uno de sus atributos. En la creación, debido al pecado que Satanás inoculó en el hombre, no hay un solo ser que sea justo. Siendo así el asunto de la justicia del hombre, Dios, en su amorosa redención, en el tiempo señalado desarrolló su plan, haciéndose hombre, viviendo en esta tierra durante más de 3 décadas y expresando la justicia de Dios por medio de él, muriendo en la cruz para terminar con la injusticia humana, resucitando de entre los muertos, entrando en el espíritu de los que había escogido para hacernos sus hijos, ascendiendo al trono donde estaba antes de venir y viniendo para llenar y vestir a los suyos y llevar a feliz término su plan de redención. Aunque nuestra vida pasada, antes de conocer y recibir al Señor, estaba plagada de injusticia, porque nos era imposible manifestar la justicia de Dios, el Señor Jesús ha hecho algo maravilloso por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, versículo 21. Ahora hemos sido justificados, ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Ahora Dios no ve en nosotros ninguna injusticia, sino que nos ve a través de Cristo y en Cristo, y Él como Dios y como hombre es totalmente justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, versículo 1. Sin embargo, aunque esto es una realidad que está en nuestro espíritu humano, porque en él vive el justo, buena parte de nuestros actos son injustos, porque nos descuidamos y vivimos fuera del Espíritu en nuestra carne. Pero siempre que estamos en el Espíritu, es Dios quien hace sus actos en nosotros. Es Él quien piensa por nosotros y es Él quien habla por nosotros. Cuando es así, entonces nuestros pensamientos, palabras y hechos son justos y nosotros somos justificados en Él. Pero para lograr la plenitud de expresar la justicia, debemos ser creyentes que aprendemos a tener hambre y sed de justicia. El hambre y la sed son dos necesidades vitales.
Si un ser humano deja de comer y beber un poco de tiempo, se enferma y muere. El hambre y la sed son necesidades vitales que debemos suplir diariamente y varias veces al día. En un día, un ser humano come y bebe varias veces, y así su cuerpo vive apropiadamente. Si su comida y su bebida son balanceadas y oportunas, la persona tiene la garantía de que su cuerpo no será atacado por ninguna enfermedad. En el ámbito espiritual ocurre algo parecido. La justicia de Dios es dada solamente a aquellos que tienen hambre y sed de ellas, a quienes buscan incesantemente que el Señor los llene de todas sus riquezas, entre las cuales está la justicia. Tristemente, el cristianismo contemporáneo tiene muy poca o casi ninguna luz sobre el particular. Los cristianos de este tiempo piensan que ser justo es desarrollar el concepto que ellos tienen de la justicia, y algunos hasta procuran cargos gubernamentales importantes con el ánimo de impartir justicia desde ellos. Y en las pocas veces que lo logran, sus actos son tan injustos como los de los incrédulos y a veces más corruptos. Es necesario tener claridad de que el mundo hoy es un sistema pervertido y corrupto, que está bajo el gobierno de Satanás y que Dios no tiene ningún interés en mejorarlo. Lo que el Señor desea es regresar a la tierra y tomar posesión de los reinos del mundo para instaurar en él una justicia genuina, verdadera y perdurable. 70 semanas están contadas para tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, subrayado, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Daniel 9, versículo 24 y Mateo 13, versículo 43. Si somos aquellos creyentes que el Señor está preparando para reinar con Él en el reino de los cielos, no debemos buscar la justicia del mundo, sino que debemos anhelar con hambre y sed ser llenos cada día de la persona y las riquezas del Señor, y su justicia será expresada por nosotros donde quiera que estemos, en la familia, en la escuela y en el trabajo. Los hombres y Dios verán nuestras obras justas hechas en Él, y el Señor saciará nuestra hambre y nuestra sed. Eso nos hará inmensamente felices. De otro lado, para entender con certeza a qué se refiere la palabra cuando habla de hambre y sed de justicia, podemos considerar una parábola hablada por el Señor acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, que está registrada en Lucas 18, versículos 1 al 8. También les dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Consideraremos solamente un aspecto de la parábola que tiene que ver con la justicia, ya que la parábola la hemos considerado con alguna profundidad en otro libro. Detalles sobre la revelación que hay en esta parábola puede encontrarla el lector en el libro La oración en el Espíritu, del mismo editor, y publicada en la página www.las-almedioprimicias.com. El detalle que hemos de considerar aquí es la petición de la viuda. Si el lector toca su espíritu, apreciará que la viuda no le pide al juez que le dé bienes materiales,
casas, vestuario, vehículos, fama, marido, hijos, ni cosas así. Ella le pide que le haga justicia de su adversario. Sabemos que tenemos un adversario, el diablo, que es injusto por naturaleza y que ha llenado a los hombres de injusticia. Por eso en el mundo no hay ninguna justicia, porque solamente Dios es justo y los hombres se han alejado del justo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, versículos 10 al 12. El Señor plantea en la parábola una necesidad: orar siempre y no desmayar. Esa debe ser nuestra mayor necesidad. Esta debe ser la necesidad que ocupa la mayor parte de nuestra oración. Esta debe ser la más grande preocupación en la vida de todo creyente genuino. Pedir al Señor que nos llene de Él, porque Él es justo y Él es la justicia. Un creyente que ama a Dios debe olvidar sus situaciones personales, sus necesidades, teniendo plena confianza de que el Señor sabe cuáles son las necesidades de sus hijos antes de que ellos le pidan, y ocuparse de las necesidades del Señor. Que su reino sea establecido entre los creyentes, porque ese reino está lleno de justicia, paz y gozo. Esto es tener hambre y sed de justicia. La viuda de la parábola fue insistente. Aunque el juez se negó por un tiempo, ella no desmayó, sino que persistió en su necesidad de que él hiciese justicia de su adversario. Qué magnífico ejemplo nos dejó el Señor. El reino de los cielos es una necesidad de Dios y nuestra. Debemos ser insistentes como la viuda hasta que ese reino sea realidad de nuestro diario vivir y muy pronto sea establecido en toda la tierra. Pero que el reino sea establecido depende de que oremos siempre por él y no desmayemos. Aunque el juez se negó por algún tiempo, finalmente la petición de la viuda fue satisfecha plenamente, y el Señor aprovecha la actitud del juez para darnos una magnífica y práctica enseñanza. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Os digo que pronto les hará justicia. Hace casi 2000 años el Señor ascendió, y cuando lo hizo prometió su regreso. Muchos santos han clamado y el Señor los ha hecho esperar. Pero a quienes estamos hoy clamando, nos dice que pronto nos hará justicia. Esa justicia es nuestro arrebatamiento y su venida a la tierra junto con sus vencedores para tomar posesión de los reinos del mundo y reinar sobre la tierra. Sin embargo, el Señor nos muestra unos requisitos para respondernos: sus escogidos que claman a Él día y noche. Quienes hemos sido escogidos por el Señor en su misericordia para entrar en el reino de los cielos, debemos ser aquellos que clamamos a Él día y noche, porque su justicia perdurable sea establecida en la tierra, es decir, porque el reino de los cielos sea establecido entre nosotros. Nuestra oración debe centrarse en este punto: que el reino de los cielos sea establecido en nosotros, que el Señor desde nuestro espíritu llene y sature nuestra alma con sus riquezas. Nuestro clamor debe ser porque el Señor tenga misericordia de sus hijos, que quite todos los velos que Satanás ha puesto en ellos, para que puedan ver la necesidad que tienen de disfrutar de las riquezas del Señor, que dejen toda organización humana y de seguir a hombres para seguir solamente al buen pastor, al Señor. Nuestro clamor debe centrarse en que el Señor pueda revelarse a los santos, sus hijos, para que ellos puedan ver que están equivocados en el camino que están siguiendo en organizaciones y bajo liderazgos y ministerios particulares que nada tienen que ver con el deseo del Señor. Seamos la viuda que clama al Señor día y noche sin desmayar, que persiste hasta que el Señor se digne hacernos justicia de nuestro adversario.
cuando el reino de las tinieblas sea totalmente destruido y aniquilado, se nos hará justicia y ello dependerá en buena parte de nuestro clamor. Es necesario poner atención a la pregunta que el Señor hace al finalizar la parábola. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La venida del Señor está muy cerca, no más allá de una década de años. Y esa pregunta debe llevarnos a meditar seriamente en su contenido. Es como si el Señor preguntara: cuando yo regrese, ¿habrá quienes estén clamando día y noche por el establecimiento del reino de los cielos? Del cristianismo, el Señor no espera que haya ningún clamor, porque quienes están en Él tienen un sinnúmero de ocupaciones personales y congregacionales y no tienen tiempo para ocuparse de las necesidades del Señor. Los cristianos contemporáneos están ocupados en sus necesidades personales, en sus sanidades, en sus milagros, en el crecimiento de su congregación, en la preponderancia de los líderes, en las estaciones de radio y de televisión, en los diezmos y las ofrendas, pero no en el Señor. Por eso allí no habrá ningún clamor. Pero nosotros, quienes por su misericordia hemos salido de toda esa patraña satánica, estamos ocupados en clamar al Señor día y noche, hasta que nos haga justicia, o estamos siendo engañados por las preocupaciones diarias y nos olvidamos permanentemente de rogar al Señor que nos haga justicia, que cuando el Señor regrese nos encuentre clamando a Él sin desmayar. Podemos tener la certeza de que Él saciará cada día nuestra hambre y sed de justicia. Quinto, misericordiosos. El Señor desea constituirnos y hacernos aptos para entrar en el reino de los cielos, y poco a poco, en la medida que nos disponemos, nos va constituyendo con su naturaleza hasta que seamos iguales a Él en vida y en naturaleza. Así llegamos a la quinta característica de quienes hemos de ser vencedores, preparando la venida del Señor. Y cuando Él venga tendremos testimonio de que nuestras obras fueron hechas en Él. En otras palabras, que Él hizo sus obras en nosotros. Mateo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia es un complemento del amor. Efesios 2, versículos 1 al 4, nos muestra la gran misericordia del Señor cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los que vivíamos antes y éramos uno con el príncipe de la potestad del aire y merecíamos ir al lago de fuego, que era nuestro destino natural. Pero la riqueza de la misericordia del Señor lo llevó a que, aun estando nosotros en esa miserable condición de muerte y de esclavitud, Él nos diera vida, y no cualquier clase de vida, sino su vida que es eterna, que no se corrompe y que no se envejece. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Efesios 2, versículos 1 al 4. Gracias a su misericordia ya no iremos al lago de fuego, ya no pereceremos jamás, sino que viviremos por la eternidad en el Señor. Su misericordia ha eliminado de nosotros el temor a la muerte y tenemos la certeza absoluta de que en la eternidad viviremos en su presencia, disfrutando de sus riquezas insondables y de su persona. Cuando vemos la realidad de esta obra del Señor, debemos ser movidos a ser misericordiosos con los demás. Pero debemos entender que la misericordia tiene límites y se equilibra con la justicia de Dios. En otras palabras, Dios es misericordioso, pero a la vez es justo, y su misericordia no contradice su justicia, ni su justicia contradice su misericordia, y ninguna de las dos contradice su palabra.
Muchos hijos de Dios, debido a la falta de hábito de tocar el Espíritu, tienen en su mente conceptos personales distorsionados de lo que es la justicia y la misericordia, y en consecuencia no saben cómo decidir en ciertos momentos de su vida. Por ejemplo, cuando un llamado hermano practica el pecado, piensan que guardar silencio y tolerar el pecado del hermano es un acto de misericordia, y que es mejor guardar silencio y dejar que el hermano siga adelante con su pecado. Esto no es misericordia, sino indiferencia con el cuerpo de Cristo, y también es alcahuetería. Si un hermano ha caído en pecado, es necesario tratar seriamente con él, buscando que tenga un genuino arrepentimiento. Eso es misericordia. Pero si el hermano persiste en practicar su pecado, debe ser quitado de la comunión. Esto es justicia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa oír a la iglesia, tenle por gentil y recaudador de impuestos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Mateo 18, versículos 15 al 18. Hay algunos que cuando son ofendidos por otros hermanos, tienen una frase para pedir de boca. Yo los perdono, y consideran que eso es misericordia. Es necesario entender que el perdón tiene 2 elementos fundamentales. El primero, el arrepentimiento de quien ha pecado. Y ese arrepentimiento implica ir al Señor para rogarle que le dé un corazón de arrepentimiento. Luego debe confesar la ofensa ante el ofendido y pedirle perdón. Pero ese arrepentimiento debe ser cabal, porque hay hermanos soberbios y orgullosos que para pedir perdón dicen una frase más o menos así: si en algo lo he ofendido, yo pido perdón. Esta manera de pedir perdón es más ofensiva que la misma ofensa por la que se pretende pedir perdón. El segundo principio del perdonar consiste en que una vez que el ofensor reconoce humildemente su falta, el ofendido debe perdonar de todo corazón y olvidar. Pero en todo caso debe estar de por medio la oración en el Espíritu, rogando al Señor que le dé a uno y a otro el poder de arrepentirse y el poder de perdonar. En todas estas situaciones debemos depender del Señor y no de nosotros mismos. Cuando dependemos del Señor somos espirituales y el perdón es completo. Tanto uno como otro serán completamente sanados. De esta manera hemos usado la misericordia. Cuando se depende de sí mismo se es carnal y nunca habrá un perdón genuino. En este caso no somos misericordiosos. En el asunto de perdonar pecados es necesario tener en cuenta lo dicho por el Espíritu por medio de nuestro hermano Juan. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida, a saber, a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primero de Juan 5, versículos 16 y 17. Aquí el Señor nos muestra con toda claridad que hay pecado de muerte y que por esa clase de pecado no se debe pedir. Pero hay pecado que no es de muerte y por ese sí debemos pedir. Actuar de acuerdo con la palabra en uno y otro caso es usar misericordia. Un ejemplo de pecado de muerte podemos encontrarlo en 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se da entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados de orgullo. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En la iglesia que estaba en Corinto, una ciudad de Acaya, había un hermano que adulteraba y fornicaba con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Y los hermanos de la iglesia en esa ciudad, tal vez pensando que tratar el asunto con seriedad era falta de misericordia, se envanecieron y se hicieron los miopes o los ciegos frente al asunto. El Espíritu Santo, para evitar que Satanás destruyera totalmente la iglesia que estaba allí, se vio forzado a usar a Pablo, que no estaba en ese momento con ellos. Entonces Pablo escribió una carta a los santos de esa ciudad, y entre muchas cosas que trató con la seriedad que era del caso, trató el pecado aberrante. El apóstol, después de reprender a los hermanos por su indiferencia, la cual se traduce en falta de misericordia, dice algunas palabras a las que debemos atender cuidadosamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículos 4 y 5. Obsérvese bien que Pablo aquí no está ejerciendo ninguna autoridad personal, ni siquiera una que le haya sido delegada, sino que él dice dos frases que deben llamar poderosamente nuestra atención. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor usada en ambas frases indica que la cabeza y el Señor de la iglesia es Jesucristo. Pablo no dice en el nombre y con el poder de Cristo, de Jesucristo, sino que reconoce el señorío de Él como la única cabeza y el único pastor de la iglesia. Estando los hermanos bajo el señorío y el encabezamiento del Señor, debían reunirse todos, no unos pocos líderes, para tratar el asunto que estaba afectando a toda la iglesia. Y al reunirse no debían tener una consideración distinta a la decidida por el Espíritu Santo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 5. Si se toma esta palabra en la carne, se podrá decir que aquí no hay misericordia, pero si entramos en el espíritu, se verá que es todo lo contrario, que aquí hay verdadera misericordia. La misericordia se da cuando una situación de pecado de un hermano es tratada conforme al deseo y la decisión del espíritu y no según los deseos y los conceptos de un Sanedrín. En realidad, en este caso, no fueron los hermanos de la iglesia en Corinto quienes trataron la situación de adulterio y fornicación del hermano, sino el Señor directamente usando a los hermanos. Es decir, el Señor y los hermanos mezclados en un solo cuerpo. El tratamiento del Señor a esa situación no fue liviano, sino que llegó al fondo del asunto con el fin de extirpar ese pecado desde la raíz. Si bien es verdad que el tratamiento es muy duro, también es verdad que esa era la clase de tratamiento que requería. Veamos algunos detalles de la sentencia del Espíritu. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La carne no fue creada por Dios en el hombre, sino que fue un añadido de Satanás cuando en el huerto de Edén entró en el hombre y lo mezcló con su naturaleza. El Señor decide que Satanás mismo destruya su obra. La destrucción de esta carne tiene como consecuencia que su espíritu sería salvo. Pero esa salvación solamente se manifestaría el día del Señor, es decir, aquel hermano, cuando el Señor venga y establezca su tribunal para juzgar a sus hijos, será declarado salvo del lago de fuego, pero no será vencedor. No podrá reinar con el Señor en el reino de los cielos, sino que será echado en las tinieblas de afuera para que su alma sea salvo, siendo transformada y conformada en esa era.
Una persona así no tuvo la oportunidad de disfrutar al Señor durante el tiempo que vivió en la tierra, porque teniendo luz cometió un pecado de muerte. Y el Señor dice que por ese pecado no se debe pedir. A pesar de lo horrible de su pecado, el Señor aún extiende su misericordia y le da la oportunidad de que en el milenio pueda completar su salvación y al final del milenio puede entrar en la Nueva Jerusalén. Un creyente que comete esa clase de faltas, se cumple la palabra que el Señor dice a los ciudadanos del reino de los cielos, en Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros, los hijos de Dios que estamos siendo preparados para reinar con el Señor en el reino de los cielos, somos sal para esta tierra. Si en este tiempo, donde abunda tanto pecado, el Señor tiene aún paciencia y no derrama su ira para destruir la humanidad, es por causa nuestra, porque salamos la tierra. Aún le damos un sabor que agrada un poco a Dios, y por eso Él se abstiene de derramar su ira. Por otro lado, aún no destruye, porque desea que crezcamos en Él hasta alcanzar su estatura, y Él pueda arrebatarnos a su trono para su disfrute. Por otro lado, somos la sal que mata muchos gérmenes que hay entre los hijos de Dios y en el mundo. Pero ¿qué ocurre si esa sal pierde su sabor? ¿Se vuelve insípida y se desvanece? El Señor dice que no sirve para nada, sino para ser echada fuera. ¿Fuera de qué? No hay duda que es fuera del reino de los cielos, y una vez que es echada fuera, será pisoteada, hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, un hijo de Dios que ha recibido al Señor como luz y comete pecados de muerte, no tiene una esperanza distinta a estar durante el reino milenario en las tinieblas de afuera, llorando y crujiendo los dientes para ser transformado y al final del milenio entrar en la Nueva Jerusalén. No pienses, hermano, que puedes cometer cualquier clase de pecado y que al arrepentirte todo queda borrado. No es así. No podemos hacer nuestro ese dicho católico de el que peca y reza empata. Hablar así no es hablar conforme a la verdad, porque es un hablar diabólico, y en el diablo no hay verdad. Él es mentiroso y padre de mentira. Como hijos de Dios que somos, aquellos que estamos siendo preparados para reinar con el Señor en el reino de los cielos, debemos ser cuidadosos para no caer en pecados de muerte. Preguntarás, ¿y cuáles son esos pecados? La palabra tiene la respuesta. Pero ahora os he escrito que no os mezcléis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o viva de rapiña, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, versículo 11. Esta es una advertencia para nosotros. Caer en pecados de fornicación, adulterio, idolatría, maldición, borrachera, prestamista de altos intereses, que es avaricia, homosexualismo, homicidios, son pecados de muerte que nos harán perder el reino de los cielos. Cometer cualquiera de esos pecados es volverse insípido, es perder el sabor de la sal. ¿Qué queda? Ser echado fuera y pisoteado por los hombres. Deseamos que esta consideración nos dé luz acerca de la misericordia, podamos ser misericordiosos y de esa manera alcancemos misericordia. Sexto, de corazón puro. Otra de las características que deben alcanzar quienes son preparados para entrar en el reino de los cielos es la pureza de corazón. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Primero debemos mirar qué es el corazón al que se refiere la Biblia. La Biblia nos enseña que el ser humano es tripartito, es decir, tiene tres partes: espíritu y alma y cuerpo. Entonces, ¿dónde está el corazón? Sin duda alguna, el corazón del que habla la Biblia no se refiere al órgano que permanentemente bombea sangre en el organismo humano,
sino que se refiere a un corazón totalmente distinto. Algunos versículos nos ayudarán a darle una ubicación exacta a nuestro corazón. En cierta ocasión le llevaron a Jesús un paralítico postrado en su lecho y el Señor le dijo: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Mateo 9, versículo 2. Ante la respuesta de Jesús, algunos de los escribas presentes en el lugar se escandalizaron y decían dentro de sí que el Señor estaba blasfemando. Él, como Dios, conocía los pensamientos de ellos y les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Obsérvese que el Señor habla de pensamientos del corazón, y como es conocido por nosotros, los pensamientos son propios de la mente humana. Luego la mente, que hace parte del alma del hombre, también conforma el corazón. El corazón tiene otra función, que es la voluntad, mediante la cual los seres humanos tomamos decisiones, escogemos, elegimos, etc. Cuando Esteban estaba hablando ante los gobernantes y sacerdotes judíos, dijo que cuando Moisés vivió en Egipto, cuando se acercaba a la edad de 40 años, le vino al corazón, subrayado, el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hechos 7:23. Lo que hizo aquí Moisés fue tomar la decisión de visitar a sus compatriotas, y esa decisión la tomó en su corazón, lo que nos demuestra que la voluntad hace parte del corazón. Sabemos que la voluntad hace parte del alma. Además, en la Biblia hay otros versículos que demuestran esta relación. La tercera función del corazón tiene que ver con los sentimientos, que también hacen parte del alma. O dicho en otras palabras, la emoción le permite al hombre vivir estados de alegría o de tristeza, de risa o de llanto, de amor o de rechazo. Y la Biblia nos muestra muchos versículos que lo confirman. Veamos, por ejemplo, en Juan 16, cuando Jesús les habló a los discípulos acerca de las dificultades que ellos tendrían por causa de él, y en un momento les dijo: «Antes, porque os he dicho estas cosas», subrayado, «tristeza ha llenado vuestro corazón». Versículo 6. Debido a que el Señor les anunció que le era necesario morir, ellos se entristecieron en su corazón. La tristeza es un estado del alma y del corazón que corresponde a la emoción, lo que nos corrobora que esta función del alma, la emoción, también lo es del corazón. En ese mismo capítulo el Señor les dice que una vez que Él haya resucitado, los discípulos lo volverán a ver y se alegraría el corazón de ellos. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y, subrayado, se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Versículo 22. El gozo es un estado de la emoción y este versículo corrobora que esa función está en el corazón. Igualmente con el corazón se ama. Amar es propio de la emoción del alma y el Señor nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón. Este es un tercer testimonio de que la emoción es una función del corazón. Aquel respondiendo dijo, subrayado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, versículo 27. Hay una cuarta función del corazón que ya no pertenece al alma, sino al espíritu humano, la conciencia. Sabemos que el espíritu tiene tres funciones, que son la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia, que es una función muy importante del espíritu humano, también hace parte del corazón. Y hay un buen número de versículos de la Biblia que nos demuestran esa relación. Por ejemplo, en Efesios 4, cuando el Espíritu habló a través de Pablo acerca del vivir de los gentiles que andan en la vanidad de su mente y con el entendimiento lleno de tinieblas, debido a la dureza de su corazón, está hablando de una conciencia insensible, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 18. En Romanos 2, Pablo, hablando acerca de los gentiles que no tienen ley, dice que ellos son ley para sí mismos, porque Dios escribió su ley en sus corazones y su conciencia les da un claro testimonio de aquello que agrada a Dios o lo desagrada, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dejando testimonio su conciencia junto con ella y acusándolos
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 15. Este es un segundo testigo de que la conciencia del espíritu humano hace parte del corazón. Cuando Pablo dice que los gentiles tienen el corazón lleno de tinieblas, está diciendo que en su corazón no hay luz, es decir, les falta revelación, y la revelación se da en la intuición, que hace parte del espíritu humano. Luego la intuición también hace parte del corazón. De otro lado, para que un creyente pueda tener revelación, necesita vivir en comunión permanente con el Señor, y la comunión es otra función del espíritu humano y hace parte también del corazón. Queda entonces bien claro que el corazón del hombre tiene 6 partes, las 3 partes del alma, mente, voluntad y emoción, y las 3 partes del espíritu, la conciencia, la intuición y la comunión. Con esta aclaración podemos entrar a tratar el asunto de un corazón puro. Algunas versiones de la Biblia al español hablan de un corazón limpio en lugar de un corazón puro. Y entre las dos palabras hay una diferencia que consideramos conveniente esclarecer. El corazón del hombre se vuelve sucio por la comisión de pecados. Y cuando caemos en algún pecado, necesitamos acercarnos al trono de la gracia y permitir que la luz del Señor nos ilumine, exponga nuestra condición y nos arrepintamos sinceramente delante del Señor. En ese momento somos perdonados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1, versículo 9. Ahora tenemos un corazón limpio. Pero no necesariamente tener un corazón limpio es garantía para que el corazón sea puro. La pureza, más que tener que ver con el pecado, tiene que ver con las mezclas, con los intereses y con las intenciones. Por ejemplo, un creyente que busca al Señor para suplir sus necesidades personales, pero no lo ama por lo que Él es, por su reino, por su deseo y su voluntad, es un creyente que tiene un corazón impuro, mezclado. Un caso bien diciente es lo que le ocurrió al pueblo de Israel con respecto a Moisés y a Cristo, según lo relatado en 2 Corintios 3. Pero las mentes de ellos se endurecieron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo cuando leen el antiguo pacto, no siéndoles revelado que en Cristo el velo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se leía a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Versículos 14 al 16. Los judíos leen la ley dada por medio de Moisés, pero no buscan en ella a Cristo, porque sus mentes, su corazón está embotado por un velo que solo es quitado por Cristo. Y el velo es quitado solamente cuando el corazón de ellos se convierte al Señor. Esto es exactamente lo que ocurre con el cristianismo contemporáneo. Los pocos hijos de Dios que hay en él no buscan al Señor, no lo siguen a Él, no lo oyen, no buscan su voluntad. Por el contrario, siguen, oyen y hacen la voluntad de los líderes, de quienes se enorgullecen, así como los judíos se enorgullecen de Moisés, y se cumple en ellos la palabra que el Señor habló en Juan 5, versículos 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero, subrayado, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los cristianos contemporáneos procuran escudriñar las Escrituras y tienen muchas doctrinas aparentemente basadas en ellas, pero olvidan un pequeño detalle: venir al Señor. No entienden que las Escrituras son un testimonio del Señor y que es a Él a quien deben ir, porque es Él quien provee la vida eterna, porque Él es esa vida. No hay que olvidar que Cristo es la palabra viviente de Dios y es Él quien nos suple con su vida. Vayamos a Él. Tener un corazón puro es contener en Él solamente al Señor y tener el corazón solamente para Él, su persona, su plan y su voluntad, sin mezclarlas con ninguno de nuestros intereses.
es amar al Señor, nos dé o deje de darnos, responda o no nuestras oraciones, en gozo o en sufrimiento, en toda y en cualquier circunstancia, tenerlo a Él por encima de todo y de todos. En Efesios 3, 14 al 21, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, profirió una oración, rogándole al Padre que conforme a las riquezas de su gloria fortalezca nuestro hombre interior, nuestro espíritu humano, por su espíritu, y entre los distintos propósitos que tiene ese fortalecimiento, la palabra dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Versículo 17. El Señor tiene el gran deseo de vivir, morar cómodamente, hacer su hogar en nuestro corazón. En otras palabras, Él anhela desocupar nuestra mente y llenarla totalmente de sus pensamientos. Igualmente quiere que nuestra voluntad esté llena de sus deseos para que no haya ningún deseo distinto a los suyos. También desea que nuestra emoción sea totalmente de Él, de tal manera que amemos lo que Él ama y aborrezcamos lo que Él rechaza. Igualmente, el Señor desea que en nuestra conciencia no haya ninguna mancha, nada que pueda estorbar nuestra permanente comunión con el Señor y nuestro servicio a Él. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, versículo 16. Igualmente, el Señor anhela que vivamos en permanente comunión con Él y que le supliquemos que nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocerlo plenamente. Todo esto es tener un corazón puro, y eso debemos procurar diariamente. Haciendo así, podremos ver a Dios, tener revelación de su persona, de su palabra y de su plan, y nada estorbará que diariamente lo agrademos en plenitud. Tener un corazón puro nos garantiza que podemos ver a Dios. En otras palabras, podemos tener revelación, visión y realidad de su persona, su palabra, su plan y su voluntad. Para lograrlo es necesario convertirnos de corazón al Señor y no seguir más a líderes, a organizaciones, a ministerios particulares y a doctrinas. Solamente seguir al Señor. Haciendo así serán corridos todos los velos que Satanás ha puesto delante de nosotros, usando para ello las religiones cristianas o no, en las que hemos militado en nuestro pasado o en las que militan actualmente. Quienes están en las distintas denominaciones cristianas siguen a sus líderes, están inmersos en sus organizaciones, están siguiendo a ministerios distintos al del Espíritu. El ministerio del Espíritu es el único ministerio y han sido absorbidos por doctrinas aparentemente bíblicas. Todas estas cosas se convierten en un grueso velo que les impide ver al Señor. Por eso su corazón no es puro y no son bienaventurados, porque por más creyentes que sean no pueden ver a Dios, y si no hay visión no hay camino para ser preparado y entrar en el reino de los cielos. Amable lector, vuelve tu corazón al Señor. Permite que Él quite los velos para que puedas verlo con claridad. Sé bienaventurado y gana el reino de los cielos. De ti depende. Bueno, más herramientas para ser vencedores, para ganar el reino de los cielos, para entrar en Él sin temor, sin incertidumbre, buscando esta palabra que el Señor está exponiendo y sobre ella buscar más revelación y ayudar a que otros la busquen y la encuentren, enviándoles la dirección de la página www.las-primicias.com.